Hola a todos, ¿cómo están? Hace algún tiempo grabé un video el cual era consejos para grabar tu podcast o consejos para tu podcast. Y este video estaba enfocado a consejos antes de grabar tu podcast. Ujú. Ahora les voy a decir la segunda parte. No necesariamente son trucos que yo utilizo o técnicas que yo utilizo, pero sí es importante, son técnicas que tal vez tengo en cuenta por si necesito. Ujú. Entonces, si no han visto la primera parte, creo que les recomendaría mucho ir a validarla, ir a ver si lo que les hago hace sentido y si tienen alguna duda adicional grabaría un tercer video. Y sobre todo, pues antes de hablar esto, la segunda parte, pues les recomiendo que vean el primer video por obvias razones. Entonces, había platicado la vez pasada y les decía, es muy importante hacer pruebas de audio y escucharse durante un tiempo para ver si realmente ustedes se escucharían. Algo muy importante es que dependiendo con quién vayan a grabar, les recomendará mucho discutir el tema y hacer una pequeña lluvia de ideas para poder saber por dónde va el camino o encaminar. Yo en específico hacía esto en el Desucast. Cuando íbamos a grabar Desucast, lo que yo les decía es, a ver, señor Bro, por ejemplo, señor Bro, ¿tú qué tema quieres que hablemos? ¿Tú tienes alguna noticia de la cual quieres hablar? Eso no solamente creo que es muy importante por el tema del flujo del podcast, sino que también le da su importancia a cada integrante que está dejando su tiempo, que está invirtiendo su tiempo en ese podcast. Y entonces la gente dice, oye, ¿sabes qué está padre? Porque pues también podemos nosotros traer y proponer temas, ¿no? Entonces siempre, a ver, vamos a hablar de noticias. ¿Cuántas noticias vamos a dar? ¿Dos, tres? Cosas que son relevantes. Y a lo mejor decir, bueno, pero tratemos de que no se nos vaya mucho tiempo. Eso no funcionaba mucho en el de Zucas, pero tratar de mantenerlo en 5 minutos. Puedes usar timers, puedes usar un reloj. De hecho, yo aconsejaría siempre tener un reloj. Yo tenía el reloj de la computadora, por lo cual era más fácil para mí. Recomendaría tener estas notas, obviamente, de los temas que los integrantes quieren hablar, pero sobre todo tener claro cuál va a ser la secuencia que van a llevar en el podcast, que todos sepan qué revisión va a hacer cada persona, qué se espera de cada uno de ellos, pues para que no pierdan esa retención. Nosotros teníamos muchísimo problema de retención con una persona en específico si grababa remoto, entonces buscábamos que jamás grabara remoto. A veces hasta teníamos que ir por él y invitarle pizza para que estuviera ahí, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes quién es, ¿no? Ese integrante. Bromas aparte, algo que les recomiendo muchísimo es siempre tener esto, líquido, agua. Y por curioso que parezca, también tener un Kleenex. Porque a veces necesitas algo o te quieres tomar agua o si necesitas algo, no me estoy refiriendo a Lord Kleenex, me estoy refiriendo a pues limpiarte la nariz. O sea, algo tan sencillo como de, uy, estoy sudando, quiero limpiarme la nariz. Y entonces, oigan, a ver, pausa. Y entonces a veces tienes como que tener como, oigan, espérense, corten, pausa, etcétera. Y entonces poner eso. Otra cosa que recomiendo y es muy importante es cuando estén grabando, vean que la grabación les ponga el tiempo que llevan. Y no es para saber cuánto tiempo llevan grabando, sino para poder anotar en una libreta dónde tienen que hacer correcciones o cortes. A veces es recomendable, si se equivocaron, corten la transmisión, que ese archivo se genere y volver a empezar. ¿Para qué? Para saber exactamente que ahí tienes que quitar algo del final y volverlo a unir. Porque si no pasa, como los podcasts que todos nosotros hemos escuchado, que a veces a alguien se le va la edición y escuchas algo que no debiste haber escuchado, ¿no? Por ejemplo, de que llegó la pizza ese para todos los integrantes, creo que una vez le pasó su autopsia de la psique. O también a Saga Podcast le ha llegado a pasar, ¿no? Que llega más madrazos y entonces como que hay un corte ahí medio curioso, etcétera. Pero son errores pues que tienden hacia cero cuando realmente ves el número de podcasts que tienen. Entonces es muy importante tener notas para saber durante la edición, quien se va a aventar la edición, que es una chinga. Yo recomendaría que la persona que está tomando las notas haga la edición, para que no tome las notas de alguien más. Eh, es muy importante no sacar el audio y no editar. O sea, yo les recomendaría, para mí lo mejor para edición ha sido Adobe Audition. Pero sabemos que, pues bueno, esto es un producto de paga. ¿Qué les recomendaría? Adobe Audition tiene un preset sobre un template para podcast. Y cada uno de los canales tiene una configuración diferente. Escúchenlo. Pongan su audio ahí y hagan un sample para ver, oye, ¿sabes qué? Está muy subido. A mí me pasó apenas en la dimensional que lo dejé en el definido y se escucha mucho mi respiración o mis movimientos de boca. Y dije, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, lo saqué, me di cuenta, ya estaba arriba y dije, no, ya, o sea, ni modo. Chin, lo corrijo para la próxima y recibí esa retroalimentación de la gente. La gente, por mucho que te quiera,
si le estás taladrando el oído, también va a decir, güey, o sea, te quiero, pero no tanto, no mames, ¿no? Em, entonces es muy importante que no pierdan el hilo de lo que están diciendo. Es muy importante recordar el tiempo y tratar de no repetir lo mismo una y otra vez. Por eso es importante tener las notas. Ojo, también tener conciencia de lo que estás diciendo. Por ejemplo, yo dije, es importante como 3 veces seguidas ahorita. Y podría decirse, este güey tiene esta muletilla. Entonces es muy importante darse cuenta de las cosas que están diciendo para tratar de tener una fluidez al hablar. Eso no se logra al principio. Eso se logra después de que te escuchas a ti mismo y dices, puta, qué feo hablo. Sobre todo el audio, mantenerlo a cierto volumen, aprendes poco a poco. Ojo, no necesitamos ir a una escuela para que nos enseñen esto. Solo necesitamos, dicen que la práctica es al maestro. Yo no sé, yo no me considero un maestro de esto. Pero lo que sí considero es que mi volumen de voz generalmente se encuentra al mismo nivel. Si está bajo, es bajo, pero siempre va a ser bajo. ¿Por qué? Porque así me está capturando el micrófono. Si es alto, pero ya es un tema que le bajas al volumen. Es muy incómodo en los podcasts el güey que susurra. El güey que está. Y dices, puta, este cabrón, ¿qué dijo? No mames. Y entonces te tienes que regresar y. No, y entonces dices, no mames, este güey parece el tío Cosa, no, no entiendo nada, ¿no? Pero ese es el tema. Y es que cuando tienes muchos integrantes, tienes que hacer pruebas de audio. Por mucho que no entendamos la consola, no solamente el software de edición nos va a normalizar todo y va a quedar increíble. No, no va a quedar. O sea, es muy complicado. Entonces es muy importante que alguien tenga el control o esté encargado del tema de sonido. ¿Para qué? Para que solo un güey le mueva y más o menos sepa como por dónde, de qué lado masca la iguana y sepa para dónde se debe de mover la consola. Eso es algo muy complicado. Esos son temas ya digamos un poquito más avanzados. Sobre todo porque la mayoría de gente que lo está haciendo esto, lo está haciendo por amor al arte, ¿no? Igual estas cosas no las corto porque es parte de lo que sucede. Entonces a veces de, ¿sabes qué? Tú puedes tener ciertas frases para dar entrada a que otra persona hable. Por ejemplo, cosas que yo hacía es como de, a ver, señor Angelus, cuéntenos, ¿cómo estuvo su fin de semana? ¿Qué ha estado jugando? Y entonces ahí es cuando ya empiezas a escuchar lo que está diciendo, dices, mira, ya se tardó, no se tardó, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Entonces lanzas una pregunta autointegrante. ¿Por qué? Porque la gente pierde retención, como en un salón de clases. Por mucho que les interese el tema, de repente dicen, puta, no mames, si me puse calzones y o no. Y entonces ya lo ves al güey y ya está así, ¿no? Ves al güey de gorro que está así de, no mames, qué pedo, ¿no? Saludos al abuelo, ¿no? Pero obviamente estoy haciendo una broma. Pero el chiste de esto es, debe de haber una persona que no es que sea el líder, sino que sea como el coordinador de todo. Y el que lleve como que un poquito la batuta de por dónde va. Eso ayuda muchísimo al flujo, pero invariablemente va a tener un problema, un side problem o un problema aledaño a todo eso. Y es que va a dejar su sello. A veces es bueno, a veces es malo. Hay gente que definitivamente a mí no me puede tolerar en podcast o que dice no me gusta cómo Baldo lleva los podcasts, cómo Ego lleva los podcasts. Porque interrumpe, porque no deja que otros hablen, porque mi personaje favorito de este podcast es esta persona y quiero que le den más tiempo a esa persona. Y entonces sin tú creerlo, te empiezas a... O sea, sin tú darte cuenta ya tienes tus fan trolls, ¿no? El compa que odia, pero te escucha. Y tú dices, no trates de entender a esa persona. Ese güey tiene pedos. No trates de entenderlo. No te claves. Déjalo ir. Déjalo fluir. La gente poco a poco todo se va acomodando. Y entonces es importante que tú sigas con tus cosas, sigas con tu visión. Siempre vas a tener gente que te aplauda y que te diga, esto está bien, esto me gustó, oye, qué bien estuvo esto, me gustaría que repetieran esto. Y también esa misma gente puede decirte, güey, no mames, la cagaste, estuvo súper horrible este episodio, estuvo súper malo. Y entonces es importante que tengas ese equilibrio para poder sobrellevar la retroalimentación, porque no todo el mundo quiere o sabe darte retroalimentación positiva. Entonces, no estoy hablando de autoestima, estoy hablando de segmentar los comentarios, de dónde vienen, y tú hacer un análisis crítico de decir, ¿sabes qué? Tienen razón en esto. Y a veces tú vas a tener la necesidad o vas a querer, porque te nace, el decir públicamente, ¿saben qué? La cagué en esto no estuvo bien. Yo tengo cosas que sé que hice mal en el Desucast.
Sé que hay cosas que a lo mejor no se deben haber hecho de esa manera, pero era lo que yo quería hacer en ese momento. Entonces también es importante permitirte jugar un poco con el formato. Y en algún momento en el Desucast también sacamos algún episodio previamente a un grupo selecto de personas. Selecto no quiere decir güeyes que nos estaban dando dinero, porque nadie nos estaba dando dinero, sino compas en los cuales confiábamos para decir, oye, ¿qué opinas de este episodio? ¿Lo dejamos así o quitamos esto? Y ahí es cuando la persona que coordina a veces dice, ¿sabes qué? Yo quiero editar porque entonces quiero tener el control de eso. O quiero tener un lineamiento de edición para todos los episodios, que eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cuál era el lineamiento de edición del Desucast? El lineamiento de edición del Desucast era empezar a grabar en el momento en que nadie se lo imaginaba, para tener una pequeña cortinilla que al principio era un gag de 1 minuto y después se volvió una madre hasta como de 10 minutos y empezamos el episodio a los 15 minutos de que había empezado el audio, ¿no? Después de esa, primero empezar todo como empezar eso, luego advertencia, este podcast puede contener palabras antisonantes, se recomienda escuchar a discreción y con reservas, porque puede contener para personas menores de edad o lo que sea, ¿no? No me acuerdo exactamente, casi lo logro, pero hace mucho que no lo escucho. Y también creo que tener un disclaimer es muy bueno, porque a lo mejor no le vas o sea, por ejemplo, yo un podcast que no me gusta es Leyendas Legendarias, porque aunque me interesan los temas, no me interesa la peda de los compas. Y el desmadre, y luego empiezan a hablar de drogas, y luego empiezan a hablar de cosas así que digo, güey, neta, no resono, no vibro con estos compas, entonces no lo he podido escuchar y la verdad es que dicen que está muy bueno, pero a mí el formato de convivencia no me gusta y es muy válido. Ellos son felices así teniendo ese formato de convivencia. Pues que sean felices los güeyes y yo soy feliz escuchando mejor Astonishing Legends, que tiene un formato que es más adecuado para mí y lo toman de una manera seria. Pues compas dicen, no lo estamos tomando serio. Pues sí, no lo toma serio. A mí no me interesa un podcast de misterio que no tome serio las cosas, ¿ok? Así como en el Desucast decían, güey, no mames, no toman en serio nada. Pues no, porque es el Desucast. Ese era como su sello, ¿no? Entonces es importante saber qué estás escuchando y también decir, güey, no sé qué hago escuchando esto si esto no es para mí. Otro formato, otra cosa que tenía el formato era alguna música referente a algún juego que sale en ese episodio. Como yo editaba, generalmente yo ponía lo que yo quería. Y hacia el final, o también algunos gags era, por ejemplo, si alguien estaba triste o algo triste, poníamos alguna música de Senseiya, que eso fue una idea del abuelo que dijo, oye, yo quiero que pongas esta, dice, la música cuando va a yoga a ver a su mamá en el hielo, dice, yo quiero que pongas esa música en este episodio, en este momento cuando estoy contando esta cosa triste. Y fue una cosa que explotó, fue una cosa que se volvió como un sello del podcast y dije, qué buen sello del podcast. Y ojalá en algún momento el Desucast pueda resucitar como Phoenix de las cenizas y ese gag va a ser increíble que lo vamos a usar porque vamos a ser como 5 minutos del abuelo llorando de por qué no hay Desucast, ¿no? Pero solo al abuelo. Eh, yo siempre saben que me muevo mucho con los gags en temas de podcast. No sé por qué mi canal es tan diferente y es tan serio. Y mucha gente me critica eso y me dice, ¿por qué eres tan serio? Pero es el estilo con el cual me gusta hablar. A veces me permiten algunos videos hacer como yo cosas más como de bromilla, pero aún no he llegado como a ese punto donde cambio mi contenido a risa, ¿no? Aunque he tenido varios videos que he preparado y que he dicho, lo saco o no lo saco, digo, no, no lo voy a sacar. Entonces es como interesante que a veces pasan esas cosas y que no te sientes en la misma vibra cuando estás con tus compas a cuando estás solo. Otra cosa que tenía de formato el de Sucast era... al final ya tenemos como presentación de cada uno, cada uno tenemos una música relevante o específica de... Y pues frases al final, ¿no? De despedida de Desu, Dechu, etcétera. Y algunos sonidos que eran repetitivos. Por ejemplo, cuando se hablaba de algo echi, como el sonido este de que se aprietan las boobs, ¿no? Entonces eso era como un tema que teníamos ahí. Pero el chiste es que hazlo tan familiar a las personas como tú seas feliz mientras lo estás haciendo. Tampoco quiero decir que cuentes tu historia o tu vida, pero sí dales cierta cosa que ellos tengan como ya un sello o que los familiarice. Porque a veces eso ayuda a que la gente tenga identidad con ese tipo de cosas. Entonces eso creo que es muy importante recordar mientras estás grabando el pensar cómo editarías eso. ¿Dónde pondrías música? ¿Dónde la cortarías? ¿Qué tipo de efecto aplica? Y entonces lo vas anotando y dices, voy a evaluarlo. Y también
el hacer un podcast y editar un podcast muchas veces va a ser como tener un trabajo. Yo en específico en el podcast, en el de Sucas, como grabamos casi cada 2 semanas, yo tenía la mitad del domingo perdido en edición. Siempre era de me voy a levantar y lo primero que voy a hacer es el podcast. Entonces mi reto era antes de las 2 de la tarde tenerlo arriba, los domingos. Y entonces tenía que hacer la imagen de portada y cómo va a quedar, relevante el episodio, y entonces subirlo y luego subirlo a YouTube. Y entonces sí era mucho trabajo. La edición sí es mucho trabajo, pero es muy satisfactorio porque estás dando un toque a algo que esperas que la gente reciba de la mejor manera. Y a veces la gente no lo va a recibir de la mejor manera y está bien, porque vas a aprender de eso y vas a decidir si lo que estás haciendo vale la pena o realmente dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llego y ya no. Pero bueno, 15 minutos, señores, nos extendimos. Tengo aquí mi contador, 16 minutos. Entonces eso sería todo. No sé si me faltan algunos detalles. Si me faltan algunos detalles, obviamente grabaré una versión 3. Si hay algo que me haga falta, creo que también sería importante para comentar. Es muy diferente este formato en audio a este formato en video como lo están viendo. Mis reglas son completamente diferentes o la manera en cómo yo hago el contenido es completamente diferente. Muchas veces estos videos son como el platicarles a ustedes conforme yo voy pensando las cosas. Muy rara vez tengo escrito todo lo que quiero decir. Hay gente que no puede grabar videos sin tener escrito. Yo les voy a decir que el 99% de las veces no tengo escrito lo que voy a decir. Y es muy raro que yo reinicie el video para cambiar algo o lo edite. Entonces es tal cual como mi opinión, lo más pura y lo más sincera sobre lo que opino. Y a veces puede ser desinformada, pero creo que es válida porque es como mi opinión más sincera sin tomar en cuenta opiniones externas al respecto. Pero bueno, señores, eso sería todo. Un besito a todos y pues, de hecho.